Estos son los 7 experimentos con humanos más atroces. Parece ser que hace unos años la curiosidad por saber cómo funcionaba el cuerpo humano y su mente los llevaba a hacer experimentos bastante macabros, siempre con el pretexto de querer descubrir nuevas cosas que en ese tiempo no se sabían. En este top verán el lado más macabro y creativo de la humanidad. Número 7. Soldados en cámaras de gas mostaza. A medida que avanzaban las investigaciones de las armas químicas, el gobierno de los Estados Unidos no se podía quedar atrás respecto a esto. Así que para sus experimentos usaron personal militar para probar la eficiencia de sus armas y también poder hallar curas para ellas. Se utilizaban gas mostaza y distintos elementos químicos que dejaban graves quemaduras en la piel y arruinaban los pulmones sin que los soldados lo consideraran. Proban mascarillas de gas y distintas prendas de seguridad metiendo a los soldados en cámaras de gas. Entre algunos químicos se encontraba la lingüicita, un agente que penetra fácilmente la ropa al hacer contacto con la piel. Este genera un dolor extremo, picor, hinchazón y erupción. Grandes ampollas de líquido se generan 12 horas después de la exposición y esto es solo con el contacto a la piel. La inhalación de este genera ardor en los pulmones, vómito y edema pulmonar. Lo que se refiere al gas mostaza, los efectos dan hasta 24 horas de la exposición. Sus síntomas son quemaduras que después de un tiempo se transforman en ampollas rellenas de líquido amarillo. Aunque existe cura para la recuperación llega a ser muy lenta y dolorosa, ya que a veces este gas deja heridas irreparables. 6. Experimentos con LSD en militares. Durante casi una década, James S. Ketchum dirigió estos estudios en el arsenal de Edgewood, un centro donde el ejército de Estados Unidos desarrollaba armas químicas en la bahía de Chesapeake, cerca de Baltimore. En ese lugar, miles de soldados voluntarios fueron drogados experimentalmente buscando un mal funcionamiento de la máquina humana, en palabras de los experimentadores. La vinculación de James S. Ketchum con el ejército duró 2 décadas, entre los años de 1956 y 1976, llegando al grado de capitán médico. Los experimentos de Edgewood se realizaban en un entorno social favorable al uso de las drogas. En aquellos años el LSD todavía era una sustancia legal. Las experiencias, tal como las describió James S. Ketchum, tenían varios resultados. En algunas ocasiones, soldados establecían diálogos con objetos inexistentes, reían o lloraban de modo incontrolable e inconsistentemente, pero otras veces sufrían lo que a la jerga de los usuarios del LSD se describe como un mal viaje. Creían estar perseguidos por hordas de ratas con comportamientos muy violentos contra objetos y personas. En los experimentos con LSD participaron alrededor de 5.000 soldados voluntarios. Según los experimentadores, nadie sufrió daños irreversibles. Finalmente, el ejército desechó a comienzos de la década de 1970 el uso de LSD porque concluyó su viabilidad para incapacitar a un ejército enemigo. Número 5. La cárcel de Stanford. Las raíces de este experimento se han trazado hasta otro controvertido estudio psicológico llevado a cabo una década antes en otra famosa universidad estadounidense, la de Yale. Este estudio se conoce como el experimento Milgram porque fue dirigido por el psicólogo J. Stanley Milgram. Milgram quería analizar la obediencia a la autoridad. Un profesor de psicología social de la Universidad de Stanford llamado Philip Zimbardo quiso llevar el experimento de Milgram a un paso más allá, analizar cuán delgada es la línea que separa al bien del mal. Zimbardo se preguntó si una persona buena podría cambiar su forma de ser según el entorno en el que estuviese. Sacó un aviso ofreciendo $15 diarios a los voluntarios que estuviesen dispuestos a pasar 2 semanas en una prisión falsa. El experimento fue financiado por el gobierno de Estados Unidos, que quería entender el origen de los conflictos en su sistema penitenciario. Zimbardo seleccionó 24 estudiantes, la mayoría blancos y de clase media. Los dividió en 2 grupos, asignándoles aleatoriamente el rol de guardián de la cárcel o prisionero. Luego dejó regresar a sus casas. Apenas comenzó el experimento, los guardias comenzaron a mostrar conductas abusivas que al poco tiempo se convirtieron en sádicas. Si bien habían recibido instrucciones de no dañar físicamente a los presos, llevaron a cabo todo tipo de violencia psicológica. El proyecto tuvo que ser suspendido debido a que los guardias abusaban demasiado de los presos y la reacción por parte de los guardias fue muy negativa.
Número 4. El experimento Tuskegee. El experimento Tuskegee fue un estudio clínico llevado a cabo entre 1932 y 1972 en la ciudad estadounidense de Tuskegee, Alabama, por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos. Entonces, 600 aparceros afroestadounidenses, en su mayoría analfabetos, fueron estudiados para observar la progresión natural de la sífilis, si no era tratada y si se podía llegar hasta la muerte. Este experimento generó mucha controversia y provocó cambios en la protección legal de los pacientes en los estudios clínicos. Los sujetos utilizados en este experimento no habían dado su consentimiento informado, no habían sido debidamente notificados de su diagnóstico y fueron engañados al decirle que tenían mala sangre, un término local para referirse a las enfermedades que incluían sífilis, anemia y fatiga. Les dijeron que si participaban en el estudio recibirían tratamiento médico gratuito, transporte gratuito a la clínica, comidas y un seguro de sepelio por si el fallecimiento. Los responsables de la investigación se negaron a que sus conejillos de indias formasen parte de las campañas nacionales para la erradicación de la enfermedad y siguieron proporcionándoles placebo. Ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial, cuando 250 de los participantes del estudio fueron llamados a las filas, pudieron ser tratados, ya que los investigadores adujeron que ya estaban recibiendo medicación, lo cual era falso. Para ese tiempo ya existía la penicilina, la cual era una droga que podría tratar la sífilis. Estoy improvisando porque se me olvidó escribir eso. Qué fracaso soy como youtuber. Número 3. Pulverización de ciudades con agentes químicos. Para investigar los posibles efectos de un ataque químico, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la CIA realizaron una serie de simulaciones de ataques químicos y biológicos contra varias ciudades estadounidenses. A mediados del siglo pasado, entre ellos de los siguientes, la CIA dispersó virus de tosferina en la bahía de Tampa. Usando barcos como consecuencias, estalló una epidemia que dejó 12 muertos. La Marina de guerra roció en San Francisco con bacterias patógenas. Muchos ciudadanos padecieron de neumonía. El ejército soltó millones de mosquitos portadores de la fiebre amarilla y dengue sobre la sabana, estado de Georgia y Avon Park, Florida. El enjambre produjo a sus ciudadanos muchos problemas respiratorios, fiebre, tifoidea y algunos niños nacieron muertos. Después de los ataques, las zonas infectadas llegaban militares disfrazados de trabajadores sanitarios con la intención secreta de estudiar los efectos a largo plazo de todas las enfermedades mientras ayudaban a las víctimas. Número 2. Experimento Monster. Año 2007. La justicia compensa una pequeña parte de la pesadilla que vivieron 6 ancianos cuando eran unos niños. La Universidad de Iowa debía pagar en concepto de indemnización $1.000.000. Esta es su historia de los 22 niños huérfanos que fueron sometidos a un cruel experimento en 1939. Ese año, muy probablemente antes, el profesor de la Universidad de Iowa y reputado psicólogo Wendell Johnson tenía entre manos un experimento con el que pondría a prueba sus teorías acerca de la posibilidad de mejorar el habla, curar la tartamudez. El hombre junto a su ayudante Mary Tudor, una estudiante de posgrado, tenían un plan de terapia que nunca debió pasar de los escritos. Wendell y Tudor iniciaron la investigación en enero de 1939 con la selección de 22 niños de un orfanato de veteranos de la guerra de Iowa. A los chicos de edades comprendidas entre los 5 y 15 años los escogieron para el experimento. El experimento duró alrededor de 4 meses desde enero hasta principios del mes de abril en 1939. En la selección de los 22 huérfanos se eligieron a 10 niños sin ningún problema en el habla y 12 que tenían problemas de dicción y tartamudez. Se crearon dos grupos, uno para los niños que no tenían problemas y otro para aquellos que sí. A partir de aquí comenzarían las sesiones intensivas diarias. Tudor sería la persona encargada de llevar a cabo las terapias de logopedia con los chicos. Unas sesiones donde la idea era hablar con ambos grupos sobre temas triviales para que los chicos pudieran expresarse bien y se sintieran relajados y cómodos, sin temor a hacerlo mal. En este contexto es cuando aparece el experimento de Mendel. Al grupo con los problemas de tartamudez se les sugiere cada día todo tipo de connotaciones positivas a su habla. Se les dice que todo está bien, que están mejorando o que están a un paso de superar el problema.
Por el contrario, al grupo de los niños sin problemas de dicción se les castiga verbal y psicológicamente. Tudor lo haría con duras críticas diarias a su forma de hablar, sugiriendo que todos estaban comenzando a tener problemas de tartamudez. El castigo era diario e intenso, infligiéndoles la necesidad de cambiar o bien quedarse mudos si sentían que iban a continuar hablando mal. Un experimento cruel como pocos que terminaría en el mes de mayo, tras más de 4 meses. Una terapia que dejaría secuelas para toda la vida de aquellos niños que nacieron sanos. Wendell había logrado quebrar toda la autoestima en los más jóvenes y vulnerables, más si cabe al encontrarse en la edad de aprendizaje. Número 1. Y como no podía faltar, experimentos de la Segunda Guerra Mundial. Los experimentos con niños gemelos en los campos de concentración buscaban mostrar similitudes y diferencias en la genética y eugenesia de los gemelos, así como para ver si el cuerpo humano puede ser manipulado de forma antinatural. El líder de los experimentos era Joseph Mengele, quien realizó experimentos sobre más de 1500 pares de gemelos presos, de los cuales sobrevivieron unos 200 en Auschwitz. No sé alemán, coño. Organizó experimentos genéticos en gemelos dispuestos por edades y sexo y encerrados en barracas, entre experimentos los cuales variaban una inyección de químicos a los ojos para ver si podían cambiar los colores, hacer coser a unos gemelos juntos para intentar crear siameses. Experimentos con trasplantes desde septiembre de 1942 hasta diciembre de 1943 llevaron a cabo experimentos en el campo de concentración de Ravensbrück para estudiar la regeneración de huesos, músculos y nervios con el trasplante de huesos. Secciones de huesos, músculos y nervios fueron extraídos sin anestesia. Como resultado, muchas víctimas sufrieron de intensa agonía, mutilación o discapacidad permanente. Experimentos con heridas en la cabeza. En el verano de 1942 en Baranovichi, actual Bielorrusia, se realizaron experimentos en un pequeño edificio detrás de la casa ocupada por el oficial nazi del Sicherheitsdienst. Y yo quería leer eso. Madre mía. Dr. Wichmann, en uno de ellos, un niño de 11 o 12 años fue atado a una silla para que no pudiera moverse. Sobre él fue suspendido en un martillo mecánico que cada pocos segundos caía sobre su cabeza.